Con ustedes la doctora Castaño y la conferencia La responsabilidad social empresarial frente a la prevención de las violencias. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Creo que ya son buenas tardes. Los felicito por estar tan juiciosos y estar hasta el final. Y agradezco a la doctora María Consuelo Arenas, subdirectora para la familia de la Secretaría de Integración Social, a la doctora Dinis Luciana Ferdinand, conferencista internacional, a la doctora Luz Amparo Jiménez, representante de la Secretaría Distrital de la Mujer, y la doctora Doradit Galindo, coordinadora de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Víctimas. El siglo XX se recordará como un siglo marcado por la violencia. Nos lastra con su legado de desnutrición masiva, de violencia infligida a una escala nunca vista y nunca antes posible en la historia de la humanidad. Pero este legado, fruto de las nuevas tecnologías al servicio de las ideologías de odio, no es el único que soportamos ni que hayamos de arrastrar. Menos visible, pero aún más difundido, es el legado del sufrimiento individual y cotidiano, del dolor de niños maltratados por las personas que deberían protegerlos, de mujeres heridas o humilladas por parejas violentas, de ancianos maltratados por sus cuidadores, de los jóvenes intimidados por otros jóvenes y de personas que de todas las edades actúan violentamente contra sí mismas. Ese sufrimiento, del que podría dar muchos más ejemplos, es un legado que se reproduce a sí mismo a medida que las nuevas generaciones aprenden de las violencias anteriores. Las víctimas aprenden de sus agresores y se permite que perduren las condiciones sociales que favorecen la violencia. Ningún país, ninguna ciudad, ninguna comunidad es inmune, pero tampoco estamos inertes ante ella. Y esta es la introducción que hace Nelson Mandela en el primer informe mundial sobre violencia y salud. Y quizás podríamos pensar que el panorama puede ser desesperanzador, pero yo creo que las personas que estamos en este lugar, cada una de las personas que ha pasado por este escenario y las que seguirán pasando en esta semana del buen trato, estamos convencidos de que es posible trabajar para superar acciones violentas, para que los victimarios tomen acciones diferentes y para que las víctimas dejen de verse como víctimas y tampoco se conviertan en victimarios. El programa Medellín Solidaria es un programa en el cual nosotros estamos en la ciudad de Medellín, somos la segunda capital del país, una industria textil, en salud, en servicios, y contamos con 2.417.328 habitantes. En mi ciudad estamos bajo el plan de desarrollo Medellín Todos por la Vida, y el programa Medellín Solidaria hace parte de la línea 2 del plan de desarrollo. La línea se llama Equidad, Prioridad de la Sociedad y del Gobierno. Y en el marco de esta línea y de las acciones que estamos desarrollando en el municipio de Medellín se constituye el programa Medellín Solidaria. Y en nuestro programa hay algo muy interesante, y es que estas personas que acompañamos hogares. Nuestro núcleo de atención es el hogar, no las poblaciones diferenciales o grupos poblacionales. Dentro de los hogares que atendemos en Medellín Solidaria tenemos a la madre, al padre, a los hijos, a los menores, al adulto mayor, a la población en situación de discapacidad. Y sabemos que las familias no son familias generalmente que podríamos decir mamá, papá, hijos, sino que hay toda clase de tipologías, y eso lo hemos podido conocer a través de la política pública en familia. Y en el marco de esto, podemos ver que las acciones de acompañamiento en hogar son acciones también diferenciales, porque si nuestros hogares pueden ser monoparentales, o inclusive hay hogares unipersonales, porque atendemos solo a un adulto mayor que está
en situación de vulnerabilidad muy alta, o atendemos a un núcleo conformado por la abuela y los niños, o conformado por la madre soltera con sus hijos. El programa se ha encargado entonces de identificar las necesidades de esos hogares, de gestionar oportunidades que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de la población que atendemos que está en pobreza extrema. Y hablando de esta mañana con la doctora Luz Amparo, ella compartíamos algún cruce de palabras y le decía, en la ciudad de Medellín, la ciudad es una ciudad matriarcal, a diferencia, no sé, de Bogotá, que ahorita exponían que era un poco más patriarcal. Medellín es una ciudad matriarcal. En Medellín casi siempre manda la mamá. Y claro, hay acciones machistas. Tranquila. Claro que hay acciones machistas y las acciones machistas están en todas partes. ¿Por qué Medellín es una ciudad matriarcal donde manda la mamá? Porque por las acciones violentas que tuvo nuestra ciudad en los años 80, los años 90, nuestra ciudad dejó a muchos hijos sin papás y dejó a muchas madres sin su pareja, sin su esposo, sin sus hijos. Y por eso nuestra ciudad es una ciudad matriarcal, donde quizás las acciones violentas hacia la mujer pueden estar teniendo un poco más escondidas detrás de las paredes de una casa. Y en Medellín Solidaria, el 80% de las personas que son los titulares de nuestros hogares son mujeres. El 80% de la titularidad de nuestros hogares está ejercido por la madre o por la mujer. Es una titularidad femenina. Y ahí vamos viendo rápidamente y en este tema que las acciones violentas podemos ver que se han ejercido de una forma muy fuerte hacia la mujer. Y la mujer es la persona que ha quedado, digamos que, a cargo de todos los compromisos de su hogar y de los compromisos que han quedado también gracias a su compañero. Pero yéndonos hacia lo que hacemos en Medellín Solidaria en un contexto histórico, nuestra meta es que al cierre del año 2015 atendamos a 60.000 hogares. En la actualidad atendemos a 55.000. 16.000 hogares serán promovidos de la extrema pobreza. Ahora vamos en 14.400. Y la intención es que en el acompañamiento que genera el programa Medellín Solidaria se genere un acercamiento de oportunidades que mejore la calidad de vida de los hogares que están beneficiados en el programa, que corten brechas de pobreza, que corte círculos de pobreza, círculos, yo los llamo de maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque cuando en una familia hay unos patrones, esos patrones siguen sumando y sumando y sumando, y es como la herencia maldita que se deja sobre los hijos. Nosotros que buscamos que esos patrones generacionales se corten, patrones de violencia, patrones de no estudio, patrones de solamente esta familia puede ejercer empleos que no son tan dignos. Entonces, ¿qué queremos? Que nuestros hogares entren bajo una modalidad diferente, puedan ver en su vida la esperanza de que sí es posible tener cambios, sí es posible tener acciones diferenciales, sí es posible que yo pueda decir que puedo salir adelante. En el proceso de acompañamiento familiar, arrancamos con la fase Así estamos, donde se levanta todo el diagnóstico del hogar. Esto tarda cerca de 6 meses, porque se toma entre 2 o 3 visitas. Las visitas a los hogares las hacemos cada mes y medio o 2 meses. En la fase de Así crecemos, el hogar genera su plan de vida y empieza a priorizar las acciones que va a alcanzar. Entonces, en mi hogar vamos a priorizar toda la dimensión de identificación, porque estamos encontrando que hay niños menores de 7 años que no tienen ni siquiera registro civil. O hay mayores de 7 años y menores de 18 que no tienen tarjeta de identidad, o mayores de 18 que no tienen cédula. O encontramos que en la familia, hombres mayores de 18 años no tienen libertad militar. Entonces el hogar arranca con la priorización de cuáles son sus necesidades y qué es lo que va a empezar a trabajar. Continuamos con la fase Así, continuamos.
Y en la fase así continuamos, el hogar continúa en ese proceso de crecimiento, de mejoramiento de su calidad de vida. Medellín Solidaria traza 70 logros. Y esos 70 logros son las condiciones ideales que debe alcanzar un hogar para la superación de esas brechas de pobreza. Continuamos a partir de eso y la superación de esos 70 logros con una validación en el marco de privaciones, si el hogar puede ser promovido o no. Cuando un hogar no tiene autonomía económica y cuando en un hogar no se ha superado ciertas privaciones que son analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar, hacinamiento, pisos en tierra, desempleo de larga duración, empleo informal, acceso a los servicios de salud. Les estoy mencionando solo algunas. Ese hogar, si tiene esas privaciones, no logra ser promovido porque ese hogar no ha logrado cortar situaciones de brecha de pobreza que lo tienen estancado. Entonces, se hace la validación de la promoción de hogares y continuamos al cierre con la promoción de hogares y sesión de cierre. Esto es muy rápidamente la gestión o el proceso de acompañamiento que se hace en Medellín Solidaria. Y la intención desde la dinámica familiar es que nuestros hogares sean hogares sanos, porque estamos encontrando hogares que vienen de procesos de violencia muy fuertes. Muchos de ellos son víctimas de desplazamiento forzoso, no solo intermunicipal, sino intraurbano también. Me tengo que ir de Castilla y me tengo que ir entonces para Caicedo, en Caicedo no me pueden ver, sucede esto, nos están desplazando, nos tenemos que ir para otra comuna. Entonces, todos nuestros hogares han tenido generalmente un proceso de victimización y esos procesos de victimización han generado en ellos ciertas heridas que desde todas las microsesiones educativas y el acompañamiento psicosocial que realizan nuestros cogestores se empieza en un proceso de sanación, por decirlo de esta forma, de restauración, la confianza también en salir a la calle, volver a pisar la calle, saber que la escuela o el colegio donde tengo que inscribir a mi hijo está a la esquina, pero me da miedo ir allá. Saber que el centro de salud lo tengo a 2 cuadras, pero no puedo, me da temor salir de la casa. Entonces es un proceso de construcción y de sanidad y llevar esperanza a los hogares. La conversación y las preguntas, porque el hogar también encuentra que con nuestros profesionales psicosociales pueden empezar a través de la confianza que se va generando, a generar todo ese proceso de sanidad. Como decimos, se desahogó. Entonces, y eso va acompañado de encuentros educativos y de la visita de promoción de hogares. Como ahorita les decía, Medellín Solidaria trabaja con las dimensiones del desarrollo humano. Nosotros vemos que la atención a población en extrema pobreza no significa ellos tienen que tener plata o ellos tienen que mejorar sus condiciones de ingreso. No. La atención es multidimensional y por eso hemos identificado a partir de los desarrollos las dimensiones del desarrollo humano, las 9 dimensiones de trabajo. Ahorita les habla de identificación, de generación de ingresos, de educación y capacitación, van muy de la mano. En la medida en que yo capacito, en la medida que yo formo, en esa medida puedo tener gente empleada, puedo tener mejores plazas de empleo. En salud, atención a los servicios en salud, en nutrición, en habitabilidad, las condiciones de la vivienda, en dinámica familiar, todo ese proceso de convivencia que hay en el hogar, hacia adentro y hacia afuera, en bancarización, ahorro y en acceso a la justicia. Entonces, nosotros estamos convencidos en Medellín Solidaria que la atención a la población tiene que ser como una sombrilla en la cual ellos crecen de manera integral, de manera sistémica. No solamente crezco en unas cosas y en otras no, sino que el proceso de crecimiento tiene que ser dado de forma integral en los hogares. Y en el proceso de la gestión de oportunidades, a partir de la caracterización de la población, empezamos un proceso de identificar actores públicos y privados, actores que nos puedan acompañar
para acercamiento de oportunidades. ¿Y qué es una oportunidad? Acceso a servicios educativos, acceso a servicios en salud, acceso a documentos de identidad, un curso, formación para el trabajo. Nosotros hemos estructurado nuestro modelo de acercamiento de oportunidades y de gestión de oportunidades entendiendo la importancia de que lo que estamos gestionando, el hogar es partícipe de esa gestión. Y volvemos al tema de la corresponsabilidad. En la negociación de las oportunidades con nuestros aliados, generamos un seguimiento a ese proceso. Los hogares están yendo, las empresas están conociendo cuáles son sus indicadores y cuáles son los nuestros, y la socialización de resultados. Tenemos acciones de apoyo, estamos gestionando proyectos. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que en el proceso de ir y hablar con el aliado privado nos dice, listo, entonces vea, yo pongo tanto, ¿y usted cuánto va a poner? Y cuando le dice al sector público, ¿usted cuánto va a poner? Uno en el sector público se frunce y dice, ¡jue madre, no tengo plata! No tengo que poner. O cuando miramos hacia nuestra población, tampoco tienen para poner. Y las actividades con el sector privado pueden ser muy buenas, pero hoy les voy a decir algo. El sector privado está en una política de todos ponemos. Y cuando estamos bajo la política de todos ponemos, nosotros como sector público nos tenemos que avispar y tenemos que decir, listo, entonces, ¿cómo vamos a poner? ¿Cómo vamos a poner? Si yo no tengo plata, en este momento me tengo que ir a gestionarla, tengo que ir a buscarla. Porque los recursos que a nosotros nos han designado son recursos que están en el marco de un plan de desarrollo, que están en el marco de unas especificaciones técnicas, que están en el marco de unas acciones muy específicas, y cuando nosotros somos muy creativos y pensamos cosas adicionales que llegan y nos dicen, no, es que para eso no hay plata. Si para eso no hay plata, hay que gestionar la plata, hay que buscar la plata. Por eso creamos un área de gestión de proyectos, y hay que arrancar aprendiendo a gestionar proyectos. Hay que arrancar entendiendo dónde se gestiona el dinero, dónde se gestiona el recurso. Y muy importante, hay que tener un aliado en el proceso. Y ese aliado no puede ser público. ¿Por qué? Porque la mayoría de acciones o de propuestas o de proyectos que se generan en el marco de la cooperación internacional dicen que las instituciones que la piden no pueden ser gubernamentales. Si no pueden ser gubernamentales, yo me voy con el aliado, que es la fundación, que es una ONG, que no es gubernamental, pero de entrada decimos, para este proyecto vamos juntitos. Pero les cuento que no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Toda mi vida he trabajado en el sector privado, y desde el 2012 trabajo con Medellín Solidaria en el sector público. Y es muy interesante ver cómo el privado ve el público. Cuando llegué a CEP, tocamos la puerta de CEP, la respuesta de la persona de CEP es, ¿y yo para qué les voy a dar más plata? ¿Para que se la roben más? Y uno como que ante eso, ¿cómo le genera una contrapropuesta? Y esa contrapropuesta fue, cuando trabajamos juntos, los resultados son más grandes. Con el sector público tenemos claro entonces nuestra articulación con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que es la homóloga de la Secretaría de Integración Social. Ahí en la Secretaría de Inclusión Social y Familia está la unidad de niñez, la unidad de etnias, la unidad de personas mayores, la unidad de programas y servicios especiales, la unidad Familia Medellín, en la cual está Medellín Solidaria, la unidad de seguridad alimentaria y la unidad de discapacidad. Hemos trabajado con las diferentes secretarías de la alcaldía, hay 6 vicealcaldías. ¿Qué hace una vicealcaldía? Agrupa secretarías. Entonces hay 6 vicealcaldías, 21 secretarías, y todos los programas, proyectos y servicios que se gestan desde las secretarías, desde las unidades de las secretarías, desde las subsecretarías técnicas y de grupos poblacionales, y con las entidades descentralizadas. Medellín tiene 31 entidades descentralizadas, está UNE, están terminales, está
Plaza Mayor, está la Agencia de Cooperación Internacional y entre esas muchas más. Pero con el sector privado es distinto. Y sé que la intención de acá es que podamos hablar un poco más de responsabilidad social. Con el sector privado, he traído esta definición sencillita de la responsabilidad social empresarial. Y es que es el compromiso continuo, y quiero hacer un énfasis en la palabra continuo, porque la responsabilidad social no son acciones temporales, no son acciones de un día, no es la donación de diciembre, no es la cantidad de juguetes que repartimos o de cuadernos que se reparten en enero. Eso no es responsabilidad social. Responsabilidad social son acciones continuas. El resto es filantropía. Y la intención es que contribuya a un desarrollo económico sostenible. Y yo sé que últimamente se está hablando de unas palabras mágicas que a veces parecen de moda, pero ojalá no se queden, no sean de pasajeras y de moda. Y es que la responsabilidad social o empresas socialmente responsables o el desarrollo sostenible son palabras que están ahorita moviéndose en muchos. Pues en el mercado se están moviendo mucho, hay que agarrar y hay que empezar a meterse por ese lado. Las empresas están empezando a entender la importancia de ser empresas socialmente responsables. Las empresas están empezando a entender que el desarrollo sostenible es garantía de crecimiento general. Y es por eso que nosotros tenemos que aprovechar esto. Y tenemos que aprovechar que si ellos están entendiendo que hay un desarrollo económicamente sostenible, que mejore la calidad de vida, ojo, no solo de sus empleados, porque inicialmente las empresas pensaban que las acciones eran solo para los empleados, pues no. Unas acciones responsablemente sociales involucran a las familias de los empleados y a la comunidad local y a la sociedad en general. Acciones socialmente responsables involucran a todo el grueso de la población. Esta es la tríada del desarrollo sostenible. ¿Cuándo hay sostenibilidad? Cuando mis acciones apuntan a lo económico y disparan lo económico. ¿Sí? Una empresa que busca que sea rentable lo que hace. Pero que esta rentabilidad fortalezca lo social. Y la sociedad es mi público interno y mi público externo, mis empleados, pero la gente que está también por fuera. La sociedad y la comunidad local en la que yo estoy impactando. Pero yo no puedo tener un crecimiento económico y un crecimiento social si estoy dañando el medio ambiente. El crecimiento ambiental tiene que darse. Entonces, las políticas cero papel, el tema del cuidado del agua, de las emisiones de CO2, todo eso está haciendo eco. Y como está haciendo eco, las empresas están trabajando en el marco de estos 3 bloques de gestión. En Medellín Solidario empezamos a entender entonces que si hay una tríada para el desarrollo sostenible, que sea más económica, yo tengo una tríada para acciones sostenibles. Y mi tríada para acciones sostenibles involucran al sector público, somos públicos, al sector privado y a la comunidad. Estas 3 picos son las cosas que tenemos que buscar, el entorno que tenemos que buscar para las acciones que estamos desarrollando tengan eco y sean sostenibles. Cuando llegamos al sector privado y le decimos, conformemos triada, hagamos una triada, yo pongo, usted pone y le aseguro la comunidad va a poner. La comunidad va a poner cuando en el proceso comunitario yo le estoy enseñando al otro que tiene que ser autogestor, corresponsable. Y es por eso que la apuesta inicial con nuestra población es que, me devuelvo, tienen que ser autogestores. Corresponsabilidad, el compromiso que asume el hogar frente a las oportunidades que se acercan. Yo soy corresponsable porque me acercan un beneficio en salud, pero yo voy al centro médico, pero yo pido la cita. Autogestión, es empoderamiento y la capacidad de gestionar sus propios recursos. Resiliencia, como decimos, capacidad de pararse otra vez. Eche pa'lante, sea berraco y párese.
Eso es resiliencia. ¿Dificultades se van a encontrar? Sí. ¿Momentos fuertes? Sí. Pero sea resiliente. Vuelve y párese. Ahí no se acabó la vida. Nuestro trabajo aporta a la prevención de las violencias y quiero contarles en este cortico tiempo que me queda cómo acciones que hemos realizado con el sector privado aporta a la prevención de violencias. Todas las clases sociales padecen las diferentes clases de violencia, pero las personas de diferentes niveles socioeconómicos, de los niveles socioeconómicos más bajos, son las que corren mayor riesgo. Es por ello que recursos y acciones requieren priorizar esos grupos más vulnerables. Eso no me lo inventé yo. Eso está en el marco de este primer encuentro de violencia y salud. Y esta era una de las conclusiones. La población vulnerable, la población que muy seguramente usted está atendiendo, es una población que está altamente expuesta a acciones de violencia. Y es por eso que hay que priorizar a la población para ser atendida. En el marco del mejoramiento de las condiciones del hogar, tenemos un aliado que es Litro de Luz. No sé cuántos de ustedes pudieron ver el programa que está pasando RCN los domingos en la noche, ¿cierto? Y Litro de Luz es nuestro aliado, y ha sido nuestro aliado hace mucho tiempo. Y Litro de Luz, hemos ido con ellos a instalar litros de luz en las casas. Y uno puede decir, ¿eso para qué? Porque un mejoramiento de vivienda puede generar prevención de violencias. Con Esquinco, divisiones de las unidades habitacionales. Con Bavaria, techos, cervezas, techos. Con Cemex, mejoramientos de pisos. Con Servivienda, viviendas nuevas. ¿Y por qué? Porque esto se mejora con Litro de Luz. En una casa oscura, en una vivienda donde nadie está viendo lo que está pasando adentro, hay un alto índice de riesgo para la generación de acceso carnal violento. Litro de Luz, una acción tan simple, tan sencilla, ilumina el interior de las viviendas, ilumina los senderos peatonales. Esto previene violencias. La prevención de violencias no solo se da también en nuestro discurso con el otro. Hay que generar acciones que prevengan violencias. Hay que iluminar las casas. Ay, perdón. Generación de ingresos. Esas son algunas de las empresas que están ahora privadas, aliadas con Medellín Solidaria para generar ingresos. Este año hemos generado 733 empleos, 1.558 en el transcurso del 2012 a octubre de este año. ¿Por qué la generación de ingresos previene violencias? ¿Por qué? La generación de ingresos previene violencias. Claro, porque dicen, me da tranquilidad. Cuando no hay plata en una casa se disparan las tensiones. Formación para el trabajo, y esas son algunas de los aliados que nos están acompañando para el tema de formación para el trabajo. Este año hemos tenido 2.543 personas formadas en diferentes habilidades. Y en el transcurso del 2012 a la actualidad, 10.794. Formación para el trabajo previene violencias. Cuando yo educo, hago seres humanos distintos, prevengo violencias. Cuando yo educo, corto brechas. Cuando yo educo, un ser humano no es el mismo antes de pisar una institución educativa. Y cuando sale, no es el mismo. Ustedes no son los mismos antes de ser los profesionales o los técnicos o los tecnólogos que hoy son. Hay que educar, y la educación previene violencias. Generación de proyectos, con Terrabocado, con Texmoda, microfranquicias y empanadas del padre. Son proyectos en los cuales les estamos enseñando que ellos pueden ser emprendedores,
que su empresa es una empresa de familia y que cuando ellos trabajan en hogar como familia, sacan adelante la familia, sacan adelante a su hogar. Aspectos relevantes. Eso ya se los dije, 55.000 hogares con acompañamiento, más de 200.000 personas este año beneficiadas de la oferta, 14.400 hogares promovidos. Nuestra relevancia es que acercamos al gobierno municipal y nacional a la población vulnerable. Les estamos diciendo, los estamos viendo y los estamos acompañando, ustedes no están solos en este proceso. Focalización a beneficiar a los más necesitados, promover la corresponsabilidad con su entorno familiar y social, porque si yo educo hacia adentro, eso sale. Si en mi casa hay educación, eso se nota en mi comunidad.